hacer un tema, porque no es más atractivo para hacer esta video, que es importante que nosotros conozcamos porque epidemiológicamente está empezando a darse con mucha más frecuencia, debido a que el cuadro infeccioso, los agentes causales, están siendo más frecuentes en cuanto a su presentación. Estamos hablando de un cuadro infeccioso, que es la endocarditis infecciosa, y de un cuadro reumático, que es la fiebre reumática, valga la redundancia. ¿Ya? Vamos a comenzar hablando de lo que es la endocarditis infecciosa. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Nosotros debemos entender que el endocardio es un componente de la pared muscular del miocardio, ¿no es cierto? Del grueso de la pared muscular del corazón. Este endocardio está en contacto directo con la sangre, y la sangre es la que circula por todo el torrente sanguíneo. Va a depender mucho de qué factores tenga el paciente para que se manifieste o no este cuadro infeccioso, ¿no? Tendrá que ver de repente manejo de infecciones que sean sistémicas y que lleguen a llevar por el torrente sanguíneo a los agentes causales de este cuadro infeccioso. Tendrá que ver con procedimientos invasivos que se den a nivel vascular, por ejemplo, accesos venosos o accesos arteriales, ya sean estos con fines terapéuticos o con fines recreativos, ¿ya? Tenemos que ver también la posibilidad de que haya situaciones propias al corazón, por ejemplo, la presencia de vegetaciones en el aparato valvar, para que en estas vegetaciones se asienten las bacterias y empiece a haber la presencia de bacteriemia y por ende cuadros de infección e inflamación endocárdica. Entonces, ¿cuáles son los principales agentes causales que yo voy a encontrar como organismos causales de esto? Dentro de lo que son los más frecuentes, los estafilococos son los que se los llevan, ¿ya? Dentro de estos los coagulasa positivos son muy frecuentes, ¿ya? Siguen en frecuencia los estreptococos, ¿ya? Los cuales los viridas son los que también con cierta frecuencia son más evidentes en este caso, y siguen los enterococos, los hongos, bacilos gram negativos que sean aeróbicos, etcétera, etcétera. Ahora, si bien la forma en la cual se tiene para diagnosticar la endocarditis infecciosa es siempre con hemocultivos, hay un pequeño porcentaje de endocarditis infecciosa que tiene agentes causales que son microbianos, pero que se caracterizan por presentar cultivos negativos. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver más adelante dentro de lo que es el protocolo de diagnóstico. El cultivo es una parte importante del proceso diagnóstico. Sin el cultivo yo no podría saber qué germen es el que está causando el cuadro endocardítico y no podría dar un manejo específico. Pero cuando yo tengo cultivos negativos, se supone que son aquellos gérmenes que están presentes ahí, pero que son de difícil crecimiento en medios de cultivo comunes y corrientes. Entonces, se necesitan medios de cultivo especiales para que yo pueda determinar cuáles son estos gérmenes que se encuentran dentro de este grupo de microorganismos con cultivo negativo. ¿Cómo puedo clasificar yo a la endocarditis infecciosa? Hay varias formas de clasificarlo. De repente esta sea una de las más pedagógicas para poder entenderlo, ya sea tomando en cuenta fundamentalmente el criterio de agudo subagudo crónico con respecto al tiempo. Son 5 tipos de endocarditis infecciosa que yo puedo encontrar basada en tiempo. Aquellas que son de endocarditis o las endocarditis de válvula nativa. ¿Qué significan? Las válvulas con las cuales todos nacemos. La válvula nativa es la válvula que todos tenemos, ¿ya? Que se puede dar de esta forma, aguda subaguda crónica, tomando en cuenta esos criterios de tiempo. Hay también cuadros endocardíticos que se van a dar en aquellas prótesis valvulares. No por el hecho de que es una prótesis se libera de ser colonizada por agentes infecciosos. En el caso de que esto se dé, hablamos de 2 conceptos fundamentalmente, lo que es temprana y lo que es tardía, dependiendo de la duración de 12 meses como punto de corte. El tipo 3 es un tipo de endocarditis en aquellos pacientes que utilizan accesos venosos de forma recreativa. El tipo 4 es aquello nosocomial, o sea,
aquella en la cual nosotros producimos la enfermedad en el paciente por una mala praxis o un mal manejo de los elementos al momento de abordar al paciente, ya sea con vías venosas periféricas o con catéteres venosos centrales o con cateterismos arteriales, etc. Todo aquello que se haga dentro del nosocomio. Y el tipo 5 son aquellas que tienen los hemocultivos negativos, lo que acabamos de conversar hace un momento. Entonces, para lo que es el tipo valvular que se va a afectar y criterios de tiempo, es importante tomar en cuenta esta clasificación. Esta otra nos permite determinar la clasificación desde su punto de vista microbiológico, o sea, cuáles son dentro de los gérmenes comunes que se pueden encontrar, la forma en la cual yo puedo diferenciar unos de otros. Si hablamos de aquellas que en su generalidad son hemocultivos positivos, son las más frecuentes, ahí dice 85% de los casos, y pueden ser fundamentalmente estafilos, estreptos y enterococos, fundamentalmente esos tres. Aquellos que sean hemocultivos negativos, acá habla de un aspecto importante que se refiere a manejos antibióticos previos en el paciente. Obviamente, si el paciente ha recibido un espectro antibiótico por un lapso de tiempo determinado, ese espectro antibiótico tiene un tiempo de duración todavía en el organismo porque se deposita. Si yo voy a tomar el cultivo al día siguiente o a los 2 días de haber tomado la última dosis del antibiótico, es probable que me salga negativo porque todavía tengo el efecto del antibiótico. Nosotros, para utilizar o para corroborar que el paciente que ha terminado su manejo antibiótico no está todavía colonizado, utilizamos un periodo, un lapso de tiempo que algunos de ustedes lo habrán escuchado en las visitas, que se denomina ventana terapéutica. La ventana terapéutica, ese es el lapso de tiempo por el cual yo, dentro de las 48 a 72 horas, lo tengo al paciente sin manejo antibiótico de ningún tipo, y recién después de eso empiezo a tomar cultivos seriados dependiendo de la muestra que yo necesite. Chicas, si van a estar conversando, mejor nos retiramos. ¿Sí? Quien no quiere prestar atención, se retira. Nadie se obliga a sacar. Entonces, dentro de esas 48 72. 24 48 48 72. 48 72. ¿Ya? Entonces, yo recién teniendo esa ventana de tiempo puedo garantizar que ya no hay un antibiótico que esté depositado y puedo cultivar al paciente la muestra que sea necesaria. Es para eso que tengo yo la ventana terapéutica. Dentro de estos organismos, los que están frecuentemente asociados a hemocultivos negativos sin que el paciente haya recibido un manejo antibiótico previo, tenemos estreptococos, los bacilos gram negativos, los ASEC. Ojo, esto es importante porque en el caso clínico de repente puede venir todo un cuadro clínico correspondiente a un paciente con endocarditis y determinar si el cultivo que se tiene es de un cultivo de un germen que es de difícil manejo o en el germen de un paciente que ha sido manejado con antibióticos previamente. Estos ASEC son los más frecuentes dentro de este grupo que producen hemocultivos negativos. ¿Por qué? Porque estos ASEC, junto con Brucella, son aquellos que necesitan medios de cultivo específicos, que no son fácilmente hallables en un laboratorio tipo. ¿Ya? Y aquellos que son mucho más frecuentes negativos o constantemente negativos, las coxielas, la bartonella, clamidia, la troferima también estamos ahí hablando. Y bueno, esta es un poco menos frecuente, por decirlo, o más infrecuente. Y esta se caracteriza por producir la enfermedad de Wilmer. Son un 5% de casos que se asocian a cultivos que son constantemente negativos. Hay que tomar en cuenta bastante los agentes causales para diferenciar uno de otro tipo de endocarditis. Muy bien, entonces, si bien las otras clasificaciones nos van a dar un aspecto un poco más pedagógico para entenderlo, esta clasificación es la que nosotros tomamos en cuenta para incluso las guías de práctica clínica a nivel nacional. Según esta clasificación, nosotros hablamos de la ubicación de la infección, el modo en el cual se adquiere la infección, si esta es activa, con el concepto de endocarditis activa, y lo que es conceptos de recurrencia. Entonces, yo cuando hablo de la endocarditis infecciosa, según la ubicación de la infección y la presencia o ausencia de material cardíaco, hablo de aquella endocarditis en válvula nativa, ya sea izquierda o protésica izquierda, con esos criterios de tiempo. Lo mismo para la endocarditis del lado o la endocarditis infecciosa del lado derecho. Según el modo de adquisición, el lugar en el cual el paciente ha sido colonizado, hablamos de la nosocomial
o la no nosocomial. Incluso acá se habla de la adquirida en la comunidad y la asociada al uso de drogas. Hablamos también de endocarditis infecciosa activa, la cual tiene como conceptos persistencia. ¿Cómo hablamos de esto? La endocarditis infecciosa con fiebre persistente, o aquella en la cual la fiebre se presenta permanentemente y hemocultivos positivos, o aquella que presenta morfología inflamatoria activa descubierta en un acto quirúrgico a corazón abierto. Este paciente con endocarditis infecciosa aún se encuentra en terapia antibiótica o hay evidencia histopatológica de endocarditis infecciosa activa. Entonces son aquellos cuadros de endocarditis infecciosa en la cual yo tengo signos que me hacen pensar que hay un cuadro infeccioso activo. Por ejemplo, las fiebres, que son persistentes. Otro aspecto que tengo que tomar en cuenta, cuando yo tengo en un paciente cuadros febriles a repetición, tengo que buscar el foco. Y el foco lo solamente lo determino utilizando hemocultivos. Y estos tienen que ser positivos para considerar la endocarditis infecciosa activa. Cuando hablamos de recurrencia, hablamos de dos conceptos, lo que es recaída y lo que es reinfección. La recaída va a ser la repetición de episodios de endocarditis infecciosa ocasionada por el mismo agente bacteriano o el mismo microorganismo, con un lapso de tiempo menor de 6 meses del cuadro inicial. Ese es el concepto de recaída. Mientras que la reinfección es la infección con un microorganismo, pero que es diferente. En este caso, la repetición de episodios está ocasionada por el mismo microorganismo, pero se va a dar en un lapso de tiempo mayor a los 6 meses del episodio inicial. Esta clasificación es la que tenemos que tomar bastante en cuenta, porque si ustedes se dan cuenta, va a resumir el lugar de la infección, va a resumir el sitio en el cual el paciente se coloniza y nos va a dar conceptos adicionales sobre lo que es endocarditis infecciosa activa, lo que es una recaída y lo que es una reinfección. ¿Cómo entendemos nosotros la enfermedad? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que ocurre? Van a haber factores externos o internos que van a condicionar la colonización bacteriana. Primero, una lesión endotelial. Esta lesión endotelial va a estar determinada por procesos hemodinámicos o por procesos traumáticos. Y por otro lado, vamos a tener maniobras que producen traumatismo de piel y o mucosas, utilizando elementos punzantes. Por ejemplo, uso de drogas de forma recreativa y algunos probables focos sépticos. Ambos, por su lado, van a presentar primero una cascada de proceso inflamatorio, la cual se va a desencadenar una endocarditis trombótica. ¿Por qué? Porque esta lesión endotelial lo que va a hacer es ampliar la cantidad de depósitos de fibrina. Y la presencia de estos depósitos de fibrina facilita la formación de trombos. Pero ojo, acá estamos hablando de un proceso de lesión endotelial estricto. No hay colonización bacteriana. Es por eso que la endocarditis trombótica es no bacteriana. Mientras que cuando ya hay algún traumatismo en piel que facilita el ingreso de los gérmenes por uso de drogas de forma recreativa o por un foco séptico, hablamos de una bacteria que es transitoria. Y acá ya se da un proceso de adherencia y colonización de las bacterias al asiento que va a condicionar la presencia de esta vegetación séptica. Esta vegetación se va a ubicar fundamentalmente en el aparato valvular. Una vez que las vegetaciones ya están instaladas, van a haber eventos que van a condicionar la destrucción valvular por un lado. Estas vegetaciones, cuando colonizan la valva del aparato valvular, empiezan a alterar su forma, empiezan a alterar su textura, algunas las perforan, otras maltratan los bordes libres del aparato valvular, entonces producen destrucción valvular. Con estas vegetaciones, producto de la turbulencia que se produce en el paso de la sangre de aurículas hacia ventrículos, se va a dar un proceso de estrés y esas turbulencias van a condicionar desprendimientos de las vegetaciones. Al darse este desprendimiento, se van a producir émbolos, los cuales pueden viajar al tracto vascular o también a nivel
sistémico. Y otra cosa que va a condicionar las vegetaciones sépticas van a ser, por lo mismo que tienen ya un asiento bacteriano, las bacteriemias que van a ser persistentes. Entonces, cuando hay destrucción del aparato valvular, va a haber manifestaciones cardíacas, ya sea de insuficiencia, ya sea de estenosis a nivel valvular. Cuando hablamos de procesos embólicos, ya sea pulmonares o sistémicos, hablamos de la presencia de neurismos psicóticos o de metástasis sépticas. Esto va a dar una parte de manifestaciones extracardíacas. Mientras que, cuando yo hablo de bacteriemia persistente, hablo de la presencia de inmunocomplejos, procesos vasculares inflamatorios, las vasculitis y daño a nivel renal, las glomerulonefritis, por un lado. Y por otro lado, la presencia de estas bacterias lo que condiciona es aumento en el volumen del vaso o esplenomegalia, lo cual a su vez va a dar también manifestaciones extracardíacas. Si nos damos cuenta, vamos a tener como agente causal para, desde el punto de vista fisiopatológico, para una endocarditis infecciosa, la presencia de lesión endotelial y también la presencia de lesiones que atraviesan piel y que llegan hasta alguno de los vasos. Tienen que estar ambos en conjunto para que se dé la lesión. Si yo voy a tener solamente lesiones endoteliales sin colonización, voy a llegar lo más a una endocarditis no trombótica. ¿Es un proceso inflamatorio? Sí, pero no hay necesidad de manejarlo con antibióticos. Por el contrario, puede que esto no haya, pero si yo tengo en el paciente el antecedente de uso de drogas endovenosas, voy a dar toda esta cascada de eventos, las cuales sí van a dar manifestaciones extracardíacas, pero a razón de la presencia de un cuadro infeccioso. ¿Qué es lo más frecuente que nosotros podemos encontrar en un paciente con endocarditis infecciosa? Acá vamos a tener lo que son una lista de signos y de síntomas, los cuales están determinados por porcentajes de presentación. Todo esto desde el punto de vista estadístico. Dentro de los cuales, dentro de los síntomas, lo más importante, lo más frecuente, lo que casi no falta en el paciente, tanto signos y síntomas, el cuadro febril. Y el paciente puede venir con escalofríos, con sensación de debilidad, hasta con disnea de repente y el resto de manifestaciones. ¿Ya? Y al momento de evaluarlo, examinar al paciente, puede encontrar soplos, puede encontrar alteraciones en otros ruidos cardíacos, puede encontrar eventos nuevos, ¿ya? Incluso fenómenos embólicos y el resto de las lesiones. Entonces yo tengo que tomar en cuenta cuáles son las características clínicas que yo puedo buscar en un paciente con endocarditis infecciosa. De todos estos, hay acá hallazgos que son específicos que pueden llevar a sospechar en la presencia de una endocarditis infecciosa. Vamos a detallarlos más adelante. Uno son los nódulos de Osler, lesiones cutáneas que vamos a ver que tienen una manifestación especial. Las hemorragias en astilla que se van a dar a nivel de los lechos unguiales. Las lesiones de Janeway, también lesiones que sean a nivel de piel. Eso vamos a verlo. Esas tres son las más marcadas que se pueden encontrar en pacientes con endocarditis infecciosa. Ok, acá también, como manera de resumen, cuáles son los síntomas que se tienen en estos pacientes cuando el cuadro es agudo o de reciente inicio y cuando ya tienen cierto tiempo en el paciente. La fiebre no va a desaparecer, la fiebre es una característica que se va a presentar de forma permanente en el paciente, junto con el resto de manifestaciones. Las artralgias son también otra forma de manifestación que tiene la enfermedad. Vamos a hablar de eso en un momento. Muy bien, entonces, para hacer diagnóstico de endocarditis infecciosa, yo debo basarme todavía en criterios que van a ayudarme a determinar si la patología que estoy estudiando es o no es lo que estoy pensando. Para eso, mis criterios diagnósticos mayores son dos fundamentalmente. Uno, hemocultivos positivos. Tiene que haber hemocultivo positivo para que yo tenga la certeza de que hay un cuadro infeccioso y la evidencia de afectación endocárdica. El primero lo puedo determinar con los resultados que me tengan los hemocultivos del agente específico que está colonizando al aparato valvar y que puede ser agente causal para este cuadro.
Mientras que la afectación endocárdica solamente la voy a determinar de forma imagenológica, utilizando los ecocardiogramas, ya sean estos transtorácico, transesofágico. Entonces, esos dos son mis criterios mayores. Hay que tomar bastante en cuenta cuál es la forma en la cual yo necesito tomar los hemocultivos. Dentro de los menores van a haber otros hallazgos que son clínicos, algunos otros laboratoriales, otros antecedentes, etc., que pueden orientarme más o menos a la impresión diagnóstica, pero que no tienen la certeza que sí tienen los anteriores. Por ejemplo, la predisposición ya sea genética o antecedentes o uso de drogas adictivas, las fiebres, ya que también se pueden dar algunos fenómenos vasculares como las embolias, ya que pueden producir algunos infartos por organismos micóticos, etc. Fenómenos inmunológicos, un ecocardiograma, ojo, si bien acá el ecocardiograma es importante para el diagnóstico imagenológico, cuando el criterio ecocardiográfico es menor, cuando este ecocardiograma es sugestivo, o sea, no es concluyente, sugiere la posibilidad de estar frente a un cuadro endocardítico sin hallazgo de criterios mayores. Eso va a depender mucho del observador. El ecocardiograma tiene que ser desarrollado por una persona que tenga la destreza para llegar a darle el valor de criterio mayor. Los hemocultivos acá también que se mencionan dentro de los criterios menores tienen otra relevancia que los hemocultivos mayores o los hemocultivos positivos tienen para criterios mayores. En este caso, cuando un criterio menor es, en el caso de los hemocultivos, cuando estos no sean concluyentes, también son sugestivos, son sugerentes, nos dan la idea, pero no nos dan la certeza, que no cumplen criterios mayores, o sea, solamente se va a dar en aquellos cultivos que pueden estar manifestando algún tipo de germen, pero que no tiene por la cantidad de colonias formadas, la cantidad de unidades formadoras de colonia que se necesita para considerar que ese germen sea pues el causal. Pueden haber eventos en los cuales la muestra que estoy cultivando se contamina en el laboratorio por una mala manipulación, entonces me puede dar errores al momento de hacer la lectura del cultivo. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para el diagnóstico. Tengo hemocultivos positivos necesariamente con los criterios de toma de muestra y los agentes causales que se pueden aislar, y necesito yo confirmar la presencia de un daño estructural. ¿Ok? Muy bien. Eso es la hepatitis infecciosa. La fiebre reumática es un proceso autoinmune que se va a dar en aquellos pacientes que tienen cierta tendencia a las patologías reumáticas que son autoinmunes, valga la redundancia. Entonces, para esto hay eventos que son descompensantes y que pueden condicionar la presencia de una fiebre reumática. Fundamentalmente, el cuadro tiene que tener el antecedente de un evento respiratorio ocasionado por un germen específico, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si yo voy a tener un paciente en el cual sospecho de fiebre reumática, necesito que tenga este antecedente. Sin eso, es un poco difícil que se dé una fiebre reumática. Ahora, de los individuos que están afectados por una faringitis por este estreptococo, se puede desarrollar la fiebre reumática cuando hay condiciones endémicas a un 0.3%, lo cual, en lugares en los cuales es mucho más frecuente, puede llegar a condicionarse incluso una cifra de hasta el 3%. Acá recalca lo que les acabo de comentar. No es mandatorio, pero sí es importante que yo busque en un paciente en el cual tengo sospecha de fiebre reumática el antecedente de la faringitis postestreptocócica ocasionada por este agente causal, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si en la alternativa les pongo todo el rollo, les pongo grupo B, no sirve, es otro tipo de estreptococo, tiene que ser del grupo A. Tampoco es estafilococo. Si les pongo estafilococo beta hemolítico del grupo A, ustedes en su desesperación para la marca. Pero doctor, ahí dice estafilococo. Es estreptococo. Ojo, atentos a lo que tienen en la boca. Muy bien. ¿Cómo yo clasifico a la fiebre reumática? Hay formas, ¿ya? Una es esta de Kraushaar, que es un poquito más complicada y que habla de las características clínicas que se debe tener en el paciente. Y esta habla un poco más del compromiso que se tiene a nivel valvar dependiendo del agente causal.
Entonces, vamos a comenzar con esta. Esta forma de clasificación es importante para determinar cuál es el grado de compromiso que se tiene a nivel del aparato valvar. Primero, ya sabemos que tiene que haber un antecedente dado por la presencia de un estreptococo. Ahora, cuando yo tengo la sospecha de que el paciente está colonizado o estuvo colonizado o tuvo un proceso respiratorio con ese agente causal, tengo que encontrar en él anticuerpos que reconozcan la superficie de este estreptococo para tener la certeza de que estuvo en el paciente o que el paciente estuvo colonizado por él. Entonces, esta fibra reumática va a condicionar eventos de hemólisis. Hemólisis que tiene características y que tiene particularidades. Cuando hablamos de una hemólisis alfa, hablamos de una lisis parcial de eritrocitos. Fundamentalmente, el elemento forme que se ve comprometido en este caso son los glóbulos rojos. Cuando se da esta destrucción o esta lisis parcial en los glóbulos rojos, se forma una coloración verde-parda alrededor de las colonias de las bacterias, ¿ya? Esto dado porque se libera hemoglobina y se llama biliverdina. La molécula de hemoglobina sufre cambios al momento de la ruptura de la pared del glóbulo blanco, del glóbulo rojo, perdón, y produce biliverdina. Eso da la coloración de este verde pardo a las colonias de las bacterias. Cuando hablamos de una hemólisis beta, ya no hablamos de una lisis parcial, hablamos de una lisis completa, ¿ya? Y esto va a ocasionar que en la placa Petri donde yo estoy cultivando se va a presentar una zona clara, ¿ya? Y la hemólisis gamma es aquella en la cual no vamos a encontrar una lisis muy importante de glóbulos rojos. Entonces, esto me ayuda a determinar cuál es el tipo de daño que se está dando a nivel hematológico por la presencia de este estreptococo. Ahora, ahí está. Esto es importante que también lo recordemos. Nosotros realizamos el cultivo para determinar este tipo de hemólisis en el agar sangre, ¿ya? Ese es el medio de cultivo que se utiliza para realizar ese proceso. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, como les decía, esta clasificación da la clasificación de endocardititis dependiendo del lugar en el cual yo encuentre el asiento infeccioso y la consecuencia estructural o la consecuencia funcional que esto me vaya a dar. Las clases 1 y 2 van a hablar fundamentalmente de los hallazgos de poliartritis o corea, que vamos a hablar de acá un momento. Y el segundo tipo, la segunda clase, va a hablar de eventos de carditis. Carditis llámese a proceso inflamatorio a nivel endocárdico, sin agrandamiento de la silueta cardíaca. Es un corazón con sus dimensiones normales, pero que ya tiene un proceso inflamatorio a nivel endocárdico. Tercero, las carditis ya van a cursar con agrandamiento cardíaco. Ya va a ser mucho más evidente el crecimiento en la silueta cardíaca. Ojo, hasta ahí no hemos hablado de que haya falla cardíaca. Solamente hay un agrandamiento en la silueta del corazón, en la silueta cardíaca. Cuando hablamos de una clase 4, hablamos de un proceso inflamatorio, pero en el cual ya hay signos iniciales de falla cardíaca. Y en el estadio 5, en la clase 5, aquellos procesos inflamatorios que ya están activos por mucho más tiempo. Cuando hablamos del grupo 6, ya hablamos de un compromiso no solamente del músculo cardíaco, sino también del aparato valvar. En este caso, esta valvulopatía, que está ocasionada o que va a estar ocasionada por la colonización de estos agentes microbiológicos, van a cursar con agrandamiento, sin agrandamiento y con insuficiencia cardíaca. Pero ya hay el daño valvular. En estos casos todavía no hablamos de daño valvular. Muy bien, entonces, para tener yo la posibilidad de catalogar a un paciente como portador de una enfermedad reumática, debo tener algunas características importantes. Primero, lo más fundamental, lo más importante, tiene que haber el antecedente de una infección respiratoria. Y el agente causal de este cuadro respiratorio infeccioso tiene que ser un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Que no se haya
que no se haya presentado más allá del mes o de las 4 semanas previamente. Otro aspecto, la presencia de fiebre, que puede ser remitente con unas pequeñas oscilaciones. A pesar de que el cuadro se llama fiebre reumática, hay algunos pacientes que no van a presentar cuadros febriles. ¿Son los menos? Sí, pero se presentan. Hay algunos, esto que se llama síntomas erráticos se refiere a aquellos síntomas que son inespecíficos, que no son característicos del cuadro, pero que se pueden dar. Dolor abdominal, epistaxis, malestar general, decaimiento, fatiga, etc. ¿No es cierto? Es muy frecuente que el paciente presente compromiso articular, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta, esta fiebre reumática en el aspecto del cuadro artrítico o el cuadro inflamatorio articular se diferencia de los cuadros inflamatorios articulares degenerativos. ¿Por qué? Porque en los cuadros infecciosos o inflamatorios degenerativos de las articulaciones, en las artritis en sí, lo que vamos a ver nosotros es el compromiso de una articulación grande, fundamentalmente rodillas, fundamentalmente codos, ¿ya? Los cuales agarran la articulación y producen un proceso inflamatorio local. Ese proceso inflamatorio agarra esa articulación y ya no la suelta. ¿Qué es lo que ocurre en la fiebre reumática? Si bien se da esta manifestación articular, esta es migratoria. El paciente puede venir un día con sinusoflogosis, dolor en la rodilla izquierda, al día siguiente se soluciona ese problema y pasa a la rodilla derecha, puede pasar a lo que son tobillos del lado derecho, pasar al lado izquierdo, etc. A eso se refiere cuando el compromiso articular tiene una conducta migratoria. Cuando ya se instala el cuadro cardítico y evidencio ya valvulopatía en este paciente, podemos encontrar algunos signos de falla cardíaca. Dependiendo cuál sea el grado de evolución que tenga el paciente, estos signos de falla cardíaca incluso pueden llegar a ser severos. ¿Ya? Hay hallazgos dérmicos que se van a dar como característica en estos pacientes, pero que son de presentación transitoria y solamente se van a dar durante la fase aguda. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, no hay un cuadro clínico muy característico, no hay algo que me determine que sea un paciente con fiebre reumática, con este cortejo signo sintomático, pero lo que sí tenemos nosotros que ser muy acuciosos al momento de buscar dentro de la anamnesis el antecedente del cuadro infeccioso respiratorio y la evidencia de que haya sido ocasionado por un estreptococo beta 2 o beta hemolítico del grupo A. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico en la fiebre reumática? Lo primero, la presencia del estreptococo, ¿no es cierto? Este va a condicionar el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso respiratorio. Hemos dicho que este no debe tener una antigüedad menor a 4 semanas, mínimo 2 semanas. ¿Listo? La presencia de este estreptococo va a estimular el sistema autoinmune y va a condicionar la presencia de antígenos, los cuales van a estar dados a través de la proteína M de la membrana del mismo microorganismo. Como añadido a esto, van a darse en simultáneo producto del proceso inflamatorio propio de la enfermedad la presencia de nódulos subcutáneos, los cuales van a tener además la presencia de eritemas en la parte marginal y también corea. La corea, vamos a detallarlo ahorita, va a ser un trastorno aparentemente neurológico que se va a dar en el paciente. Esto va a dejar secuelas en las válvulas cardíacas, pero de estas, la que principalmente se afecta es la válvula mitral, ¿ok? Es la que más frecuentemente se afecta. A nivel de las articulaciones se puede encontrar inflamación, un proceso inflamatorio exudativo, con infiltrados polimorfonucleares, linfocitos, y no va a haber mucha proliferación sinómera. Esto a nivel de las articulaciones. A nivel de pericardio va a haber procesos inflamatorios, ¿ya? A nivel de miocardio, los nódulos de Acho, que ya es una evidencia histopatológica. Además, presencia de infiltrados por linfocitos, neutrófilos y otros elementos focales. Y al final va a darse una suerte de congestión edematosa a nivel de las válvulas cardíacas, las cuales van a servir como focos de infiltrado de células mononucleares. Todo esto está ocasionado por la presencia de los antígenos que presenta el estreptococo a nivel de su membrana. Todos estos eventos se van a dar por la presencia
de estos antígenos y la producción de anticuerpos por parte de nuestro organismo. Cuando yo hablo de diagnóstico para lo que es fiebre reumática, debo tomar muy en cuenta, primero, el antecedente respiratorio y segundo, las diversas manifestaciones clínicas que se van a dar en el paciente. ¿Ya? Ahí vamos a ver los criterios. Habíamos hablado de múltiples manifestaciones a nivel articular, habíamos hablado de manifestaciones a nivel de músculo cardíaco, hemos hablado de manifestaciones a nivel de piel, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo, ya, a modo de resumen, cuando yo hablo de carditis, hablo de una afectación que ocurre en un 40 a 50% de las personas que padecen a nivel del músculo cardíaco. Ahora, dentro de lo que son los aparatos valvulares, el aparato valvular que más frecuentemente se maltrata o se compromete con esta enfermedad es la válvula mitral. ¿Ok? Si hay compromiso de la válvula mitral, debo entender en algún momento de la enfermedad que el paciente puede presentar signos o de estenosis mitral o de insuficiencia mitral. Ojo con eso. Dentro de esto, yo voy a encontrar criterios clínicos que me pueden ayudar a tener la idea de que estoy frente a una endocarditis. Por ejemplo, el proceso de carditis, las poliartritis que son migratorias, la corea de Huntington, los eritema marginales, los nódulos subcutáneos que vamos a ver de acá a un momento. Entonces, esto de acá son, así como eran los criterios de Framingham para lo que es la insuficiencia cardíaca, esos son criterios de Jones, pero que me van a dar la orientación clínica para sospechar en una endocarditis infecciosa, tomando en cuenta los criterios mayores y estos que son los criterios menores. ¿Por qué son menores? Porque son mucho menos frecuentes en su presentación. Entonces, estoy siendo enfático en esto porque es importante y espero que se lo grabe. Es necesario que yo tenga el antecedente de la infección por el estreptococo beta hemolítico grupo A. Sin eso no hay fiebre reumática, no existe. Y acá los criterios de Jones también nos mencionan. Debo tener el antecedente de la infección bacteriana. No hay fiebre reumática sin eso. Entonces, añadido al antecedente, yo debo encontrar o dos criterios mayores o un mayor y dos menores para tener la sospecha de que estoy frente a una fiebre reumática. ¿Y cuáles son esos hallazgos importantes que yo debo tomar en cuenta en el paciente? Por ejemplo, hablemos de la artritis. Les había mencionado que es un cuadro que asemeja un proceso inflamatorio a nivel de la articulación grande y que, como parte del cortejo sinosintomatológico, se presenta muy frecuentemente, casi en un 75% de los pacientes que tienen la patología. Ese carácter migratorio, ¿qué significa? Como les acabo de mencionar, un día el paciente viene doliendo con dolor a nivel de la rodilla izquierda y al día siguiente, y con todo lo que implica un proceso inflamatorio, y el día siguiente evaluamos al mismo paciente y esa rodilla que estaba comprometida el día anterior está totalmente normal y el cuadro se pasó a la rodilla del lado contrario. A eso se refiere el carácter migratorio, ¿ya? Afecta especialmente a articulaciones grandes, rodillas, tobillos, muñecas, codos. Son los lugares en los cuales se encuentra mucho más frecuente esta afectación articular. Casi no se va a afectar lo que es columna vertebral, lo que es articulación coxofemoral, eso no se ve. Generalmente son esas las que se van a evidenciar. ¿Cuáles son las características que tiene la articulación con este proceso de artritis? Como está acá en el cuadro, están rojas, son calientes, están aumentadas de volumen y son muy sensibles. Aparentarían ser signos de flogosis. Y es que cuando uno ve al paciente con un cuadro artrítico en una fiebre reumática, es muy parecido a un proceso de artritis séptica, pero hay que darle su tiempo. Cuando nosotros reevaluamos al paciente con artritis séptica, al día siguiente pues, no hay mayor cambio en la articulación, sigue comprometida, pero en este caso desaparece y pasa a otra articulación. Acá también tenemos prueba terapéutica. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de dolor anginoso? Dijimos, el dolor anginoso es sospechoso de infarto de miocardio si es que le doy nitroglicerina y cede.
¿no es cierto? Acá ocurre algo parecido, algo similar. Si a este cuadro doloroso articular yo le doy salicilatos, va a remitir el cuadro, cosa que no se va a dar en un proceso infeccioso inflamatorio con la antiséptica, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le doy los salicilatos y el cuadro no resuelve? Al menos no en 48 horas. Ahí ya tengo que pensar que este cuadro articular es otra cosa muy diferente a la manifestación articular de una fiebre reumática. Otro hallazgo que tenemos, que ha sido escrito desde hace mucho tiempo atrás incluso, es la corea de Sydenham. La corea de Sydenham se va a caracterizar por presentar en el paciente una manifestación o una alteración bastante relacionada a lo que es alteraciones en la marcha y procesos de contracciones que se van a dar a nivel de músculo estriado. Descrita por Thomas Sydenham, más o menos en 1686, determinando la presencia de movimientos coréicos postinfecciosos en el paciente. ¿Ya? A ver, ¿quiénes más frecuentemente lo presentan? Niños, ¿ya? Generalmente son pacientes pediátricos los que lo manifiestan, aunque en algunos otros también se ha llegado a manifestar. La presencia de la corea corresponde a un criterio mayor para fiebre reumática, pero solo si, utilizando los criterios de Jones, se llega a hacer el diagnóstico, o sea, necesita el antecedente del proceso respiratorio, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de pacientes que son mayores, solo un cuarto de estos van a llegar a manifestar la corea como parte de la manifestación de la enfermedad. Otra lesión que nosotros podemos encontrar es el eritema marginado. Y es que ustedes se deben dar cuenta que son lesiones numulares. Numulares nos referimos a aquellas lesiones que parecen o impresionan huellas de moneda sobre la piel, ¿ya? Tiene una forma bastante circular. Los bordes, como ustedes pueden darse cuenta, incluso son en sobrenivel con respecto a la piel que la circunda, que aparentemente es normal. Hay un discreto cambio de coloración también ahí, ¿ya? Este eritema marginado no es muy frecuente en los pacientes, hay unos por ciento que lo puede padecer, y la lesión que se manifiesta es como un rash que cursa con eritema. Nosotros ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, el tinte eritematoso que tiene el lecho de la lesión. Es plano en el centro, ¿ya? Es serpiginoso, puede haber una sensación o una apariencia de que sea macular, y el centro algunas veces es un poco más claro. Afecta extremidades y afecta tronco, como estamos viendo acá. No vamos a encontrar nunca a un paciente que tenga su lesión en la cara, porque no es lo frecuente que se manifieste a este nivel. Ahora, estas lesiones, si bien son poco frecuentes en los pacientes, su presencia también dura poco tiempo. Son bastante transitorias y remiten espontáneamente. Y otra forma, otro hallazgo que se tiene también como parte del diagnóstico clínico, son la presencia de los nódulos subcutáneos. Estos nódulos subcutáneos fundamentalmente se ubican en zonas de contacto, zonas en las cuales hay ligamentos y zonas de flexión. Por ejemplo, esta es la articulación del codo, que presenta nódulos de gran tamaño. Estos nódulos pueden ser indoloros y están localizados en prominencias óseas, como les acabo de mencionar. Fundamentalmente están sobre las manos, los pies, codos, bordes de rótula, cuero cabelludo, escápula y apófisis espinosas de las vértebras. Estos son bastante dolorosos. Algunos pueden autolimitarse a su presentación para llegar a desaparecer solos, pero hay otros que por el tamaño que tienen es necesario incluso llegar a drenarlos para evitar que sigan maltratando más la articulación y la impotencia funcional en el paciente. Entonces, hablamos de los criterios de Jones para lo que es el diagnóstico de fiebre reumática. Hablamos también de los criterios mayores y de los criterios menores. Ya habíamos visto que desde los criterios mayores la presencia de carditis o la poliartritis está ahí, la presencia de corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos son criterios mayores. Mientras que en los menores podemos encontrar otros hallazgos que pueden ser característicos de un cuadro inflamatorio, pero que no siempre se van a presentar en estos pacientes, como los cuadros febriles, la presencia
de antígenos reactantes de fase aguda que determinan la presencia de procesos inflamatorios que también podrían o no estar presentes, y algunas alteraciones a nivel del EKG, como es la prolongación de los segmentos PR. Entonces, si yo quiero tener, o si yo tengo la sospecha de que mi paciente puede estar con una fiebre o puede estar padeciendo fiebre reumática y tengo alguno de estos criterios, ¿puedo manifestarlos o puede manifestarlos el paciente? Sí, pero debo tener el antecedente del proceso respiratorio. Estreptococo beta hemolítico grupo A. Muy bien.